Hay autos que se recuerdan por lo que lograron. Este se recuerda por cómo le arrebató el trono a una leyenda sin que nadie lo viera venir. Era finales de los años 60. En América, el Ford Mustang ya lo había cambiado todo. Velocidad, estilo, libertad. Un auto que convirtió a personas ordinarias en soñadores de la noche a la mañana. Pero al otro lado del Atlántico, el mundo era diferente. La gasolina era cara. Las calles eran estrechas. Y el rendimiento no se medía en caballos de fuerza. Se medía en sentido común. Y sin embargo, la gente seguía queriendo algo especial. Algo que se sintiera diferente. Algo que dijera, sin palabras, que quien lo conducía no era una persona ordinaria. Ford vio ese hueco y en lugar de copiar al Mustang, lo tradujo. El resultado fue el Ford Capri, un auto que no solo vendió millones, sino que redefinió lo que Europa esperaba de un deportivo. Esta es la historia del auto que demostró que no necesitas potencia para crear deseo. Solo necesitas la idea correcta en el momento correcto. Dato 10. El hombre que diseñó el Capri nunca vivió para verlo triunfar. Su nombre era Philip T. Clark. Un diseñador joven, apenas en sus 30. Ya había trabajado en el Mustang, había ayudado a darle forma a su identidad, incluso diseñó el famoso emblema del caballo corriendo. Luego Ford lo envió a Inglaterra y ahí comenzó a bocetar algo nuevo. Un coupé más pequeño, capó largo, parte trasera corta, emoción pura pero en escala europea. Pero antes de que el auto debutara, Clark murió. Tenía solo 32 años. Nunca vio el lanzamiento. Nunca vio el éxito. Nunca vio a millones de personas enamorarse de lo que sus manos habían creado. El Capri se convirtió en su legado silencioso. Una obra maestra firmada por alguien que no pudo estar presente para recibirla. Dato 9. Casi tuvo un nombre completamente diferente. Ford quería llamarlo Colt, un hermano menor del Mustang, más pequeño pero con el mismo espíritu. Era un nombre perfecto sobre el papel. Evocaba juventud, velocidad, energía. Pero había un problema que nadie anticipó. Mitsubishi ya tenía los derechos sobre ese nombre y no estaba dispuesta a cederlos. Ford peleó la batalla legal y la perdió apenas semanas antes del lanzamiento. Con el tiempo agotado y sin margen para dudar, eligieron otro nombre. Capri. Tomado de la isla italiana en el Mediterráneo. Un lugar asociado con belleza, con elegancia, con algo que va más allá de lo ordinario. Y en retrospectiva fue la decisión correcta porque este auto no era una copia americana con otro logo. Era algo propio. Algo europeo hasta los huesos. El nombre Colt habría dicho que era el hijo del Mustang. El nombre Capri dijo que era otra cosa completamente distinta. Esa diferencia importaba más de lo que cualquier ejecutivo de Ford imaginó en ese momento. Dato 8. Las cifras de venta fueron difíciles de creer. Antes de que el público siquiera viera el auto en persona, Ford ya estaba construyendo miles de unidades. La confianza era total. Y el mercado respondió de una manera que superó cualquier proyección. En 1969, el primer año completo de producción, se fabricaron casi 214.000 unidades. Para 1971, ya había más de 400.000 Capri circulando por las carreteras europeas. Y a lo largo de toda su vida útil, el número total se acercó a los 2 millones de unidades. 2 millones de coupés deportivos vendidos en un continente donde se suponía que la gente prefería lo práctico sobre lo emocional. Eso no fue un éxito. Eso fue una demostración de fuerza. Fue la prueba de que Ford había leído correctamente algo que sus competidores habían ignorado por completo. Europa no rechazaba la emoción. Solo esperaba que alguien se la ofreciera a un precio que tuviera sentido. Dato 7. En Norteamérica se convirtió en una sorpresa que nadie esperaba. Ford introdujo el Capri en Estados Unidos en 1970. Pero lo hizo de una manera inusual. No lo vendió como Ford. Lo distribuyó a través de los concesionarios de Mercury y lo posicionó de forma completamente diferente a cualquier otro auto en el mercado americano. No era músculo. No era potencia bruta. Era algo exótico. Algo europeo. La campaña de marketing lo llamó directamente el europeo sexy y los compradores americanos cayeron completamente rendidos ante esa idea. En 1972, se vendieron más de 90.000 unidades solo en el mercado norteamericano.
En su mejor momento, el Capri se convirtió en uno de los autos importados más vendidos de América, superado únicamente por el Volkswagen Beetle. Un coupé europeo ganándole a Detroit en su propio terreno. Eso no estaba en ningún plan de negocios. Nadie en Ford lo había proyectado. Nadie en la competencia lo había anticipado. Y sin embargo ocurrió. Porque a veces el mercado responde a cosas que los números no pueden predecir. Responde a una idea que simplemente conecta con algo que la gente llevaba tiempo queriendo sin saber cómo pedirlo. Dato 6. Fue diseñado para ser accesible y esa fue una decisión brillante. El Capri base no era rápido. No tenía cifras impresionantes en ninguna hoja de especificaciones. Pero Ford aplicó el mismo truco que había funcionado con el Mustang y lo adaptó al contexto europeo. Utilizó componentes que ya existían en otros modelos de la marca. Piezas del Ford Cortina, del Ford Escort. Mecánica probada y confiable que mantenía los costos de producción bajo control. Eso les permitió vender la experiencia de un deportivo a un precio que una familia de clase media podía considerar seriamente. No estaban comprando el auto más rápido del mercado. Estaban comprando el sentimiento de conducir algo especial sin arruinarse para lograrlo. Y esa combinación, emoción más accesibilidad, fue exactamente lo que Europa estaba esperando. Dato 5. La gama de motores fue extraordinariamente amplia y eso fue parte de su genio. Ford no construyó un solo Capri. Construyó docenas de versiones distintas pensadas para distintos tipos de compradores y distintos tipos de bolsillos. Había motores de 1.3 litros pensados para quienes necesitaban economía por encima de todo. Había motores de 2.0 litros para quienes querían un equilibrio entre rendimiento y consumo. Y había motores V6 para quienes querían sentir algo de verdad cuando pisaban el acelerador. Algunos Capri eran lentos. Muy lentos. Tan lentos que difícilmente se podía llamarlos deportivos con honestidad. Pero incluso el Capri más lento se veía rápido. Se veía agresivo. Se veía como algo que pertenecía a una categoría diferente a los autos familiares que lo rodeaban en el estacionamiento. Y esa percepción valía más que cualquier cifra en el velocímetro. Porque la gente no compraba el Capri solo por lo que hacía. Lo compraba por lo que decía de ellos. Por la imagen que proyectaba. Por la manera en que los hacía sentir cada vez que se subían. Dato 4. En la pista de carreras se transformó en una bestia completamente diferente. Existía una versión del Capri que no tenía nada que ver con la practicidad ni con los precios accesibles. Era el Capri RS 2600 y más tarde el RS 3100. Versiones de competencia construidas con un solo objetivo en mente. Ganar. En 1971 y en los años siguientes, el Capri dominó el campeonato europeo de turismos de una manera que nadie en la industria anticipó. Conducido por pilotos como Dieter Glemser, el Capri aplastó a rivales mucho más reconocidos carrera tras carrera y temporada tras temporada. El mismo auto que una familia usaba para ir al trabajo el lunes era capaz de destruir máquinas construidas exclusivamente para competir. Ese contraste le dio al Capri algo que ninguna campaña publicitaria puede comprar. Le dio credibilidad real. Dato 3. En su mejor momento dominó Europa de una manera que resulta difícil de explicar solo con lógica. En 1970, 1 de cada 4 autos Ford vendidos en Europa era un Capri. No 1 de cada 10. No 1 de cada 5. 1 de cada 4. Un coupé deportivo superando en ventas a autos familiares prácticos, económicos y racionales en un continente donde la racionalidad siempre había sido la norma de compra. Para entender lo que eso significa hay que imaginar el contexto. Europa salía de décadas de austeridad. La gente no compraba por capricho. Cada decisión de compra era considerada, medida, justificada. Y aún así, millones de personas eligieron el Capri. No porque fuera lo más inteligente sobre el papel, sino porque les hacía sentir algo que los autos inteligentes no podían darles. Una chispa. Una identidad. La sensación de que conducir no tenía que ser solo una actividad funcional sino una experiencia que valiera la pena recordar. Eso no fue solo éxito comercial. Fue un cambio cultural que nadie en la industria supo anticipar. Dato 2. Se negó a morir cuando todo indicaba que debía desaparecer. Para principios de los años 80, el mercado había evolucionado. Los hatchbacks deportivos estaban tomando el control. La eficiencia era la nueva religión del automovilismo europeo.
El Golf GTI había cambiado las reglas del juego y el Capri, con su diseño de principios de los 70, empezaba a verse como algo del pasado. Ford dejó de producirlo en la mayoría de los mercados europeos. Pero en Reino Unido algo extraño ocurrió. La gente simplemente no estaba lista para despedirse. La demanda seguía ahí. El cariño seguía ahí. Así que Ford siguió fabricándolo exclusivamente para el mercado británico durante 2 años más. Las últimas versiones se convirtieron en ediciones especiales, limitadas, cargadas de nostalgia. Una despedida digna para un auto que había ganado algo más valioso que cualquier trofeo. Había ganado el afecto genuino de la gente que lo condujo. Dato 1. Sí. En años clave de la década de los 70, el Capri realmente vendió más unidades que el Mustang. No de manera global ni permanente. Pero en los mercados donde competían directamente y durante los años donde el Mustang atravesaba sus peores crisis de identidad, el Capri lo superó en cifras reales de venta. Permítete procesar eso un momento. El alumno superando al maestro. El derivado superando al original. No porque fuera más potente. No porque tuviera más historia ni más nombre. Sino porque entendió mejor a su audiencia. Porque se construyó para el mundo real en que vivía la gente que lo iba a comprar. El Mustang era el sueño americano sobre 4 ruedas. Grandioso, poderoso, irresistible en su propio contexto. Pero el Capri fue la prueba de que ese sueño podía traducirse, adaptarse y en el momento y el lugar correctos, incluso mejorarse. No como imitación. Como evolución. Como una idea que tomó lo mejor de su origen y lo convirtió en algo nuevo que el mundo no esperaba pero que recibió con los brazos completamente abiertos. El Ford Capri no ganó por ser el más rápido. No ganó por ser el más poderoso. Ganó por ser el más inteligente. Ganó porque alguien en Ford tuvo el valor de no copiar sino de traducir. De no repetir sino de reinventar. Y el mercado lo recompensó de una manera que todavía hoy, décadas después, sigue siendo difícil de explicar sin emocionarse un poco. Porque los mejores autos no son solo máquinas. Son espejos. Te dicen algo sobre el momento en que fueron creados. Y el Capri le dijo a Europa algo que Europa necesitaba escuchar en ese momento. Que también podía tener su propio sueño. Que no tenía que importarlo. Que podía construirlo. Hay una pregunta que pocos se hacen cuando hablan del Ford Capri. No cuántos vendió. No cuántas carreras ganó. La pregunta es ¿por qué todavía importa? ¿Por qué décadas después de que dejó de fabricarse, su nombre sigue generando conversaciones, debates, nostalgia genuina en personas que ni siquiera lo llegaron a conducir? La respuesta tiene que ver con algo que va más allá del automovilismo. Tiene que ver con el momento histórico en que apareció y con lo que ese momento le pedía a la industria sin que la industria lo supiera todavía. Europa de finales de los 60 era un continente en transformación. La posguerra había quedado atrás. Una generación nueva estaba llegando a la edad adulta. Jóvenes que habían crecido viendo películas americanas, escuchando música americana, soñando con una libertad que sentían que pertenecía a otro lugar. Y de repente apareció un auto que les decía que esa libertad podía ser suya. Que no tenía que venir de Detroit. Que podía nacer en Colonia o en Hollywood y tener el mismo efecto sobre el corazón. Eso fue lo que el Capri le vendió a Europa. No un motor. No una carrocería. Le vendió la idea de que ellos también merecían soñar detrás del volante. Y esa idea, sencilla pero poderosa, fue lo que convirtió a un coupé asequible de producción masiva en un objeto de deseo genuino. En un símbolo. En algo que la gente recuerda no por sus especificaciones técnicas sino por cómo les hizo sentir la primera vez que lo vieron estacionado en la calle o la primera vez que sus padres llegaron a casa con uno. Existe un tipo de éxito que los números no capturan completamente. El éxito cultural. El tipo de impacto que tiene un producto cuando deja de ser un producto y se convierte en parte del paisaje de una época. El Ford Capri logró eso. Y la evidencia está en los lugares más inesperados. En la televisión británica de los años 70 y 80, el Capri era el auto de los protagonistas. No de los millonarios. No de los villanos con estilo. De los protagonistas normales. Del detective de barrio. Del joven ambicioso que empezaba a abrirse camino. Era el auto que decía que esa persona tenía aspiraciones sin necesidad de un diálogo que lo explicara. Solo bastaba verlo al volante de un Capri para entender quién quería ser. Eso no es publicidad.
Eso es cultura. Y es algo que Ford no planeó exactamente pero que supo aprovechar. Porque el Capri se insertó en el imaginario colectivo de una generación de una manera que ninguna campaña de marketing podría haber comprado. Se convirtió en shorthand visual para una idea. La idea de que el estilo y la ambición no eran exclusivos de quienes tenían dinero de sobra. Que podían pertenecer a cualquiera que tuviera las ganas suficientes de alcanzarlos. Esa es la razón por la que hoy, cuando alguien que creció en Inglaterra en los años 70 ve una foto de un Capri, no ve solo un auto. Ve un pedazo de su propia historia. Ve la calle donde vivía. Ve a su padre. Ve una versión de sí mismo que todavía creía que todo era posible. Ese tipo de conexión no se fabrica en una línea de ensamblaje. Se gana con el tiempo y con la honestidad de haber dado a la gente exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. El legado del Ford Capri no terminó cuando se apagaron las líneas de producción en 1986. En cierta manera, apenas comenzó. Porque los autos que realmente importan no desaparecen cuando dejan de fabricarse. Se transforman. Se convierten en objetos de culto. En proyectos de restauración que ocupan garajes y fines de semana y conversaciones interminables entre personas que comparten algo difícil de explicar a quien no lo vivió. Hoy existen clubes dedicados exclusivamente al Capri en Reino Unido, en Alemania, en toda Europa. Personas que llevan décadas buscando piezas originales, restaurando carrocerías, devolviendo a la vida motores que llevan años en silencio. No lo hacen por inversión. No lo hacen porque el Capri sea el auto más valioso del mercado de clásicos. Lo hacen porque ese auto representa algo para ellos que ningún otro objeto puede reemplazar. Y eso dice algo importante sobre lo que fue el Capri más allá de sus cifras de venta y sus victorias en pista. Fue un auto que construyó lealtad real. El tipo de lealtad que no se compra con marketing ni con tecnología. La que se gana siendo honesto con la gente. Dándoles lo que prometiste. Siendo exactamente lo que dijiste que ibas a hacer. El Capri prometió emoción accesible y cumplió. Prometió estilo sin pretensiones y cumplió. Prometió hacerte sentir especial sin pedirte que fueras rico para merecerlo y cumplió. Esa honestidad es rara en cualquier industria. En la automotriz es casi un milagro. Y es exactamente por eso que décadas después, el nombre Ford Capri todavía provoca algo en quienes lo conocen. No nostalgia vacía. Algo más sólido. Gratitud. Entonces, ¿qué nos deja el Ford Capri? ¿Qué podemos tomar de esta historia y llevar con nosotros más allá de los datos y las fechas y los números de producción? Creo que la respuesta está en algo muy simple que el Capri demostró con cada unidad que vendió y con cada carrera que ganó y con cada generación que lo adoptó como propio. Las mejores ideas no son las más originales. Son las más bien traducidas. Ford no inventó el deseo de conducir algo emocionante. Ese deseo ya existía en Europa. Lo que Ford hizo fue entenderlo mejor que nadie. Entender sus condiciones. Sus limitaciones. Sus posibilidades reales. Y construir algo que respondiera exactamente a ese deseo sin ignorar el mundo en que ese deseo tenía que vivir. Eso es más difícil de lo que parece. Es más fácil copiar. Es más fácil trasplantar una fórmula que ya funciona y esperar que el mercado se adapte a ella. Lo difícil es hacer el trabajo inverso. Escuchar primero. Entender después. Construir al final. Y el Capri fue el resultado de hacer ese trabajo con honestidad y con inteligencia. El Mustang creó el lenguaje. El Capri lo tradujo. Y en esa traducción no perdió nada. Al contrario. Ganó algo que el original nunca tuvo. Ganó la capacidad de pertenecer a un mundo diferente y hacerlo sentir completamente suyo. Eso es lo que recuerda la gente cuando piensa en el Ford Capri. No los caballos de fuerza. No las cifras de venta. Recuerda la sensación. Recuerda lo que significó tener acceso a algo que antes parecía reservado para otros. Y esa sensación, esa democratización del deseo, es el legado más poderoso que un auto puede dejar. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Conocías la historia del Ford Capri o es la primera vez que te encuentras con el auto que le plantó cara al Mustang y por momentos lo superó? Tal vez lo viste en una película. Tal vez alguien en tu familia tuvo uno. Cuéntame en los comentarios. Y si te gustan las historias de autos que cambiaron el mundo sin pedir permiso para hacerlo, dale like, suscríbete y haz clic en el siguiente video porque la próxima historia es igual de increíble que esta.